gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes, gracias a los que se tomaron el tiempo de acompañarnos en esta charla. El tema, la semblanza, a veces eh, no quiero ni que haya semblanza porque realmente no es necesario. Yo creo que los títulos salen sobrando, pero digamos que muchas gracias por lo que acaba de comentar la licenciada. Bueno, miren, el tema del día de hoy, el control de legalidad de la detención, pues como ustedes saben, los que postulan, los que llevamos asuntos en materia penal, esta fase o esta pequeña fase de la audiencia inicial es de verdad impresionante, es importante, porque en esta fase podemos lograr la libertad de nuestro cliente sin escuchar imputación, sin escuchar los datos de prueba para la vinculación a proceso y mucho menos sin que nos vinculen a proceso. Esta audiencia o esta fase de la audiencia inicial, de verdad, si la saben manejar, si la sabemos llevar a cabo, si hacemos la investigación correcta dentro de las 48 horas que tenemos a partir de que el cliente queda detenido, créanme, la satisfacción de la libertad va a ser enorme. Esto no quiere decir el hecho de lograr una libertad en el control de la legalidad, no quiere decir que nuestro cliente no pueda volver a ser citado a través de otro medio de conducción al proceso. Y tampoco quiere decir que esa libertad pues no pueda volver a restringirse en un momento determinado con un auto de vinculación a proceso y alguna medida cautelar de prisión preventiva o justificada o u oficiosa según sea el tema o el hecho señalado en la ley como delito por el cual se está investigando, ¿no? La idea en mía, en este caso y en el tema de dar alguna charla que siempre las damos desde la práctica, digámoslo así, es tratar de estructurarla, no hablar ahorita inmediatamente de la audiencia inicial o de cómo vamos a controlar la detención. Voy a tratar de estructurarla, de llevarla paso a paso para que el tema sea asimilado de mejor o de mayor calidad, digámoslo así. Y empecemos por el tema importante, la libertad. La libertad del gobernado. Pues todos sabemos que la libertad es un derecho humano que está tutelado a nivel constitucional y al nivel convencional o a nivel de los tratados internacionales. Entonces, pero como todo derecho, el derecho de propiedad, el derecho de la libertad, el derecho a las posesiones, el derecho, todos los derechos de que gozamos los gobernados no son absolutos, pueden restringirse. Y en este caso la libertad también puede ser restringida, pero para que se restrinja este derecho humano es necesario que sea a través de una autoridad judicial y que esta autoridad judicial determine en una causa, en un procedimiento, fundada y motivadamente el por qué me van a restringir la libertad. Y ahí, a partir de ahí, tenemos dos aspectos muy importantes que va a desembocar, ustedes en un momento se van a dar cuenta, va a desembocar en nuestro tema de hoy. Los dos aspectos muy importantes los podemos señalar de forma general así. Como ya lo dije, la libertad, el derecho a la libertad es restringible. Y las primeras hipótesis constitucionalmente válidas para restringir la libertad es a través de los mandatos que se marcan en el 16 de nuestra Constitución política.
y que sería la orden de aprehensión, el caso urgente, en el cual el Ministerio Público tiene que razonar por qué ordena una, o por qué libra o por qué emite una orden de aprehensión en contra de un gobernador. Y la otra es la flagrancia, que ahí viene, digamos, el supuesto del tema de hoy. Pero no podamos, no a través, o sea, estos tres supuestos son, digamos, los que constitucionalmente válidos podrían determinarse para restringir la libertad de las personas. Pero existe uno más y ese supuesto más viene o deriva precisamente de la flagrancia, en el cual cualquier persona o en el cual los elementos de policía o cualquier persona, cualquier particular, puede detener a una persona que esté cometiendo un delito o un hecho señalado en la ley como delito. A partir de ahí viene el tema del control preventivo provisional. Las primeras hipótesis, la orden de aprehensión, el caso urgente y la flagrancia, estas hipótesis son una restricción que de alguna u otra manera enmarcan un análisis del caso en concreto. En cambio, la otra hipótesis, que sería el control preventivo provisional, esa se da, digamos, en el momento. Aquellas son, digamos, conceptos básicos para poder determinar la detención de una persona. Y la segunda, estamos hablando de que es la actividad, o sea, se deviene de la actividad policial, de el control preventivo que tiene que realizar los elementos de policía para prevenir, digámoslo así, el delito. Y a partir de ahí, la policía o los elementos de policía están facultados para detener de forma momentánea, ¿va? Esa es la primera hipótesis. De forma momentánea, detener a una persona, inspeccionar a una persona. A partir de ahí, esta forma de restringir la libertad deambulatoria de las personas la vamos digamos, a llamar como una afectación momentánea a la libertad deambulatoria de las personas o de los gobernados. Y de ahí viene, de ahí deriva, vamos a ir enfocando esta primera aproximación del elemento de policía hacia un gobernado, lo vamos a ir enmarcando en grados, que así lo determina la Corte, grados de inspección. Primero, pues tenemos que el grado, el primer grado es el grado menor de aproximación o de detención. En este grado menor, el elemento de policía solamente estará facultado para solicitar información general: nombre, edad, ocupación, eh, el motivo incluso de la presencia en el lugar en el que es encontrado, en el que es detenido momentáneamente, hasta ahí. Incluso en este primer grado de aproximación no está facultado el elemento de policía para inspeccionar el vehículo. Lo puede inspeccionar de forma general, es decir, asomarse a través de los vidrios y ese tipo de inspección. Es una inspección general. Una vez que ha terminado la inspección de esta forma, en el primer grado de aproximación, pues el gobernado tiene la libertad de retirarse. Pero si el elemento de policía advierte, y aquí viene un tema muy subjetivo, si el elemento de policía advierte
que hay una sospecha razonada. Sospecha razonada es un concepto que tenemos que saber manejar y eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la audiencia de debate. Eh, la sospecha razonada permite al elemento de policía avanzar en un grado mayor y que la Corte denomina grado superior de provisional, de control provisional. Ya en este grado superior, el elemento de policía sí está facultado para inspeccionar corporalmente a la persona, inspeccionar el interior del vehículo para determinar si la persona que en esos momentos le es sospechosa no es, digamos, no está próxima a cometer un delito o está cometiendo un delito en ese momento, como por ejemplo la posesión de drogas, enervantes, la posesión de armas y ese tipo de delitos, ¿no? Ahora, ¿qué determina? Y esto es muy importante para el gobernado, para nosotros incluso como abogados que no estamos exentos de pasar un tema de este nivel. Yo, su servidor, inclusive lo he pasado. ¿Qué determina o cuál es el motivo que el elemento de policía tiene para o debería de tener, porque muchas veces no es así, en la práctica casi no se da, debería de tener para elevar el nivel de contacto, es decir, para avanzar al siguiente nivel, que es el nivel de grado superior, según nuestro máximo tribunal constitucional? Bueno, es muy sencillo, pero que muchas veces nosotros, como no lo sabemos, más el particular, o más cuando, digamos, andamos bajo el efecto de alguna bebida, pues no sabemos o no reaccionamos de la forma que deberíamos reaccionar al primer contacto, al contacto menor. ¿Qué lo determina o qué lo motiva? Pues la actitud de las personas, la actitud de la persona controlada en ese momento. Si en el momento en que a mí me controlan provisionalmente, es decir, que me detienen para el primer nivel de contacto, a partir de ahí, si yo adopto una actitud sospechosa, una actitud evasiva, una actitud nerviosa, eh, incluso si el oficial ya me inspeccionó y me dice, ahora voy a revisar tu vehículo y yo me niego a que revise mi vehículo, pues evidentemente ahí estoy, ya le da el motivo legal para poder avanzar al siguiente contacto. Y ya en este contacto ya sabemos que incluso tiene la facultad de someter en ese momento a una persona. Una vez que realiza la inspección en en el nivel superior, pues, y si encuentra algo en el interior del vehículo o en la ropa de la persona controlada, que pueda dar lugar a establecer en ese momento que probablemente se trate de un hecho delictivo o un hecho señalado en la ley como delito, va a proceder a detener ya no momentáneamente, sino permanentemente hasta ese momento la, eh, la detención, a restringir la libertad deambulatoria del gobernado. Hasta aquí, amigos, colegas, yo quería, de veras quería darles esta introducción para que analicemos, para que, digamos, comprendamos en el tema del control de la detención en qué estamos parados. Yo ahorita vamos a avanzar en el tema ya de la puesta a disposición, de la audiencia, del debate, de los medios de datos de prueba y ese tipo de cosas. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y preguntarles aquí si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda. Con gusto daremos unos 5 minutos porque la segunda parte ya avanzaremos al tema
digamos, de la audiencia inicial. O si prefieren, le damos hasta el final y damos unos 20 minutos al final para poder, eh, para que disipen o hagan el planteamiento de sus dudas. ¿Qué les parece? Hasta el final mejor, profe, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Voy a empezar a compartir. ¿Me pueden hacer un coanfitrión para poder compartir un tema, unas gráficas que tengo, por favor? ¿Ya es coanfitrión usted, Ah, maestro? ¿O tiene alguna perdón. otra persona? No, Ok, eh, yo, yo puedo hacerlo desde aquí. Permítanme. adelante, maestro. Gracias. Bueno, el control de la detención. Perdón por el concepto de pieza, fase importante en la audiencia inicial. Es solamente una de las fases de que consta la audiencia inicial. Ok, vamos por partes. Ustedes saben que hay ciertas formas de llevar a un investigado o de conducirlo a la formulación de imputación. Y tenemos así que la primera es, o una de ellas, perdón, es la orden de aprehensión, la otra es el caso urgente, que son temas que no vamos a abordar ahorita, y la otra es la flagrancia, que deviene desde los primeros niveles de contacto del elemento de policía. Entonces, vamos, y la otra es eh, audiencia inicial sin detenido, que ahí no abordamos esta fase, nos vamos directamente a la imputación, a la formulación de imputación. Pero vamos a hablar de esta. Entonces, la audiencia inicial con detenido. Bueno, el Ministerio Público está obligado a dos cosas. Una, establecer los datos de prueba con los que cuenta para controlar la detención, para decirle al juez que la detención que sufrió o que sufrió el imputado presente ante el juez fue legal, que se siguieron todos los lineamientos necesarios para que esa detención fuera legal. Esos datos de prueba los tiene que vaciar o verbalizar en esta fase de la audiencia. Y la segunda opción, perdón, la segunda obligación que tiene el Ministerio Público es establecer su clasificación jurídica preliminar. ¿Ok? Cuando el Ministerio Público realiza esta actividad, evidentemente en el principio de contradicción que impera en este sistema penal, pues viene el derecho de la defensa de controvertir esos datos de prueba e incluso la clasificación jurídica. A partir de ahí se genera el debate de si de controlar de legal la detención. Ahorita regreso a ese punto porque hay un punto muy importante que les quiero comentar. Hay un abogado, un doctor en derecho, una eminencia, que en su momento mm, estableció cuáles eran los momentos procesales más importantes del control de la detención. Y él menciona estos 8 momentos importantes. Bueno, el primero es el momento generador del hecho, porque a partir del momento generador del hecho
vamos a establecer o vamos a determinar si ese hecho genera o no genera o encuadra en algún hecho señalado en la ley como delito. El segundo es la intervención por cualquiera de persona o policía, es decir, quién lo detuvo en el momento de la flagrancia. Luego, la detención material del imputado, cómo fue detenido. Incluso en la detención material del imputado tiene que establecer que le fueron leídos o le fueron hechos de su conocimiento los derechos que tiene como persona investigada, todos los derechos que ya conocemos. Luego sigue la puesta a disposición ante el Ministerio Público, que tiene que ser inmediata. Ahorita vamos a establecer un término correcto para cuando debatamos este punto. Y luego, como dije hace un momento, el juez tiene que verificar la flagrancia por parte del agente, que el agente del Ministerio Público. Acuérdense, ahorita lo vamos a ver, el artículo 146 establece cuáles son los supuestos de la flagrancia. Hay que tenerlos bien presentes. Para esta audiencia, para esta fase de la audiencia, es importante tener siempre los supuestos de la flagrancia. Y luego el acuerdo de retención. Cuando el Ministerio Público recibe la puesta a disposición del investigado, del detenido, perdón, del investigado, pues sí, él tiene que verificar, como si fuera el juez de control, pero a nivel en sede ministerial, él tiene que verificar si el agente de policía o el particular que lo detuvo siguió los lineamientos anteriores, si el hecho generador puede constituir o no un hecho señalado en la ley como delito, la forma en que fue detenido, si fue, en qué tipo de flagrancia fue detenido, porque la flagrancia en el 146 hay varias hipótesis, y si el Ministerio Público decide que no se reunieron estos requisitos, entonces no va a controlar, no va a, a dictar el acuerdo de retención y tendrá que dictar objetivamente un acuerdo de libertad en ese momento, sin perjuicio de que después se siga investigando el hecho generador. Eh, en cambio, si decide retenerlo para la investigación en las siguientes 48 horas, pues entonces tendrá que dictar el acuerdo de retención, pero este tendrá que ser fundado y motivado. Aquí les hago un paréntesis. Antes, los agentes del Ministerio Público, al principio de este sistema, emitían un acuerdo de media hoja en el que establecían, se considera que es posible retener, dictar el acuerdo, o sea, era un acuerdo muy general, pero conforme fue avanzando el sistema y conforme los abogados defensores empezaron a debatir esta actitud o este acuerdo procesal en la detención, pues el Ministerio Público se tuvo que esforzar para fundarlo y motivarlo correctamente, es decir, establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho generador, el por qué lo tiene que detener, el por qué considera que se da la flagrancia y todo ese tipo de circunstancias. Y luego, pues bueno, la solicitud del juez de control para que califique de legal la detención. Si mal no recuerdo, bueno, y yo le agrego o bueno, agregamos el punto número 8, que es el debate sobre el control de la detención, porque precisamente en el debate, como se ejerce el derecho de contradicción de los datos de prueba y la clasificación jurídica del Ministerio Público y los datos de prueba que eventualmente puede incorporar el defensor, pues este debate es el más importante para lograr que no se controle de legal la detención para la defensa o que se controle en el caso del Ministerio Público. Creo que ha sido muy breve esta explicación, pero es muy importante. Bueno, ahora, la audiencia, ¿cómo iniciamos nosotros la audiencia del control de legal, de controlar de legalidad, de controlar de legal la detención? El 308
A pesar de que es una fase muy, muy importante, en el Código Nacional casi solo el 308 establece habla del control de la detención y establece claramente que dentro de las 48 horas siguientes a que fue puesto a disposición, el agente del Ministerio Público, si decide retenerlo digamos, formular imputación, pues se iniciará, cuando es con detenido, se iniciará con la fase de la legalidad, de controlar de legal la detención. Y en esta se le hará saber a la defensa, al investigado a su defensa, que tiene derecho de aportar datos de prueba. Esto es muy importante porque hace una semana un colega me preguntó, un colega, estimo que recién egresado, que va iniciando, me preguntó que si podía ofrecer pruebas en esta fase. Y bueno, en realidad son datos de prueba y sí, sí, el 308 faculta a la defensa para tener el derecho de ofertar datos de prueba. ¿Qué hace el Ministerio Público? Pues la actividad que hace en esta fase es decir cómo fue la detención, cuál es el hecho, cómo fue la detención, quiénes lo detuvieron, si fue un particular o si fue uno o varios elementos de policía, si fue a través del control preventivo, que de hecho por eso lo expliqué, es decir, si en el hecho generador puede suceder, el hecho generador puede tener diferentes fuentes. Por ejemplo, si vamos a hablar que el hecho generador deviene del control preventivo, el Ministerio Público o el policía en el IPH o informe policial homologado dirá más o menos lo siguiente, sin entrar a fondo, que el elemento de policía que está rindiendo el IPH, que el día domingo o el día sábado X del X mes, siendo las 11:50 de la mañana o 11:50 de la noche, observó que un carro de color negro, marca Chevrolet, con vidrios polarizados, circulaba a baja velocidad y por lo tanto le hicieron el alto para hacer un control preventivo provisional, es decir, para realizar una inspección normal, ¿no? Entonces, cuando deciden, hacen la primera aproximación, digámoslo así, y luego detectan una actitud sospechosa, siguen al siguiente nivel, que es el grado superior de aproximación o de control preventivo, y detectan o en el interior del vehículo encuentran un arma larga y varios, no sé, varios bolsas de droga. Ahí automáticamente proceden a la detención por la comisión o por el hecho probable del delito de posesión de armas de fuego y en su caso por la posesión de droga, ¿no? Entonces, si el Ministerio Público tendrá la obligación de expresar el motivo de la detención, o puede suceder que lo haya detenido un particular, o puede suceder que ni siquiera hayamos entrado al nivel preventivo, al control preventivo de detención de ambulatoria o momentánea, digámoslo así, porque la flagrancia, la detención puede generarse a través de que el investigado está cometiendo el delito en ese momento y ahí lo detienen cometiendo ahí se da la flagrancia. Entonces ya no entramos, digamos, al control preventivo, sino vamos directamente a que se detuvo cometiendo el delito. Son dos momentos muy sublimes, pero créanme, los abogados que dominan estos detalles en la audiencia de control se lo llevan. Entonces hay que tener mucho material para este tipo de situaciones. Ok, ¿qué sigue ahí? Aparte Ministerio Público, José Luis García Sánchez, de una vez, adelante José Luis, para que no se le vaya Sí, gracias, muy amable. Sí me escuchan, ¿verdad? perfectamente. Sí, gracias. Eh, digo, no era mi asunto, pero estuve en en dos audiencias en el Estado de México
y el caso que, que vi fue algo muy parecido a lo que está diciendo. Lo que me llamó la atención es de que a pesar de que había reporte de robo, eh, bueno, detienen a las personas por una actitud sospechosa eh, y por una motocicleta. Les dice una fémina de que le importa poco si la motocicleta, que venga de donde venga. Entonces los policías los detienen y pues bueno, estando en esta audiencia de control de la legalidad de la detención, lo que me llamó la atención que a pesar de que había reporte de robo, pues obviamente el Ministerio Público solicitando la vinculación a proceso, pero pues bueno, sí, la imparcialidad por parte del juez, por cierto, joven, eh, respetó los derechos humanos porque no hubo, desde mi punto de vista, no había flagrancia. Digo, siendo ministro público, mi punto de vista, y yo creo que lo que falló en el IPH, de que hay, bueno, los tres supuestos o los supuestos, perdón, de la flagrancia, pues que se dieron a la persecución. Pero como no hubo ese detalle, pues se Pero, decretó de ilegal. Repito, eso me llamó la atención que a pesar de que había reporte de robo por un lado, y mencionó el juez tres supuestos de la sospecha razonable, pues, pues, quedaron en ese momento, ¿no? Decretó la de ilegal la detención, pero esas dos situaciones me llamó la atención. Una, a pesar de que había reporte de robo, y perdón, se me estaba pasando otro, desde ese punto de vista, ¿qué tanto influye? Porque también alegaron, eran varios detenidos, varios defensores, el Registro Nacional de Detención, porque también había divergencia en esos dos aspectos. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra. gracias. Bueno, es un tema, sí, muy, recordemos que para cada juez un caso puede constituir, puede generar de controlar la legalidad de la detención o no, ¿verdad? Yo sí me llama la atención lo que usted dice, porque desde el momento en que el vehículo o la motocicleta tiene reporte de robo, ahí se configura momentáneamente un hecho señalado en la ley como el delito de robo por equiparación y automáticamente ahí podríamos estar hablando de una flagrancia, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, apenas conocer el debate, si hubo violación a derechos humanos y por eso, o si hubo exclusión de algún dato de prueba, o sea, nulidad de algún dato de prueba, entonces ahí es importante conocer, digamos, los derechos, el tema completo, el tema de fondo, ¿no? A ver, Miguel, adelante Miguel, Sí, sí, maestro Rolando. gracias. Perdóneme, nada más rápidamente. Fíjese que se metió ahí un ruido Sí. aquí. Dejé de escucharlo en una parte, pero me parece que era algo interesante. Decía usted, narró cómo se tenía que hacer un informe policial homologado, pero hubo un margen en donde después ya nada más escuché que se tenía que atender muy bien a unos detalles porque era importante para poder llevarse al imputado o no. Perdóneme si lo puedo repetir eso nada más esa partecita. Ok, es muy importante, por ejemplo, lo voy a repetir así de forma breve, pero aquí tienen, les acabo de mostrar el contenido del informe policial homologado. Pero lo más importante es que el elemento de policía que detiene a una persona en su informe policial homologado deberá de circunstanciar la forma en la detención. Es decir, tendrá que establecer el por qué, tendrá que justificar los niveles de contacto, los niveles, el primer nivel, porque al realizar el primer nivel de control preventivo, por qué determinó que había una sospecha razonada para poder para poder acudir o subir el nivel al contacto de grado superior que establece la Corte. Estos datos, estos requisitos, ojo, la sospecha razonada, estamos hablando
lo de razonado es fundada, no es de que yo creía, fundada, ¿ok? Razonada, sospecha razonada es sinónimo de sospecha fundada en datos objetivos, no subjetivos. Estos requisitos son muy importantes conocerlos como abogados porque el que sabe, ahí hay si el elemento de policía no lo realiza correctamente, ahí hay una fisura para llevarte al cliente, para que no se controle de legal la detención. Ahora, también el tema, otro tema, bueno, miren, voy a avanzar. Yo no sé si ahí quedó contestada la pregunta, estimado Miguel. Sí, sí, estimado maestro, muchas gracias, le Bueno, aprecio mucho. no, gracias a usted. Voy a avanzar para poder, eso ya es de la audiencia inicial, digamos, los elementos que tiene que tener el informe, el IPH. Ya di los momentos procesales, la flagrancia. Ok. Ya dije que Ministerio Público, ahí me quedé, creo, si no me corrigen, Ministerio Público tiene que vaciar los datos de prueba, en este caso un dato de prueba importante es el IPH, el informe policial homologado, y tendrá que establecer quién denuncia, quiénes son los elementos que realizaron la detención, y establecer de forma precisa cuáles fueron las circunstancias de la detención. Aquí viene un tema muy importante que no quiero dejar pasar. Normalmente, se los digo desde la práctica, pues los elementos de policía no saben redactar o no saben expresar. Entonces, el Ministerio Público les ayuda a realizar el IPH para tratar de encuadrarlo en alguna de las hipótesis del artículo 146 que habla de la flagrancia. Porque si todos los ministerios públicos dejaran al arbitrio, que debería de ser así, al arbitrio de los elementos de policía, a que ellos llenasen de su propio conocimiento, de su propia experiencia del hecho generador, eh, el informe policial homologado, créanme, no habría ninguna detención sería controlada por un juez de control. ¿Por qué? Porque ellos cometen muchos errores. Y uno de los errores principales es el hecho de que normalmente siempre dicen lo mismo. Si son dos elementos, que normalmente son dos, siempre dicen lo mismo. Mismas circunstancias, mismos hechos, mismas palabras, mismos errores ortográficos, lo mismo. Hay una audiencia, creo que es el juez Arona Tristain, y ustedes lo conocen, muy viral esa audiencia en la que él dice, oye, dijiste lo mismo tú. Y acá el otro dijo exactamente la misma frase, la misma hipótesis, la misma circunstancia. Eso no puede ser. En el tema ay, ¿cómo se llama? Del testigo. Bueno, ahorita me acuerdo, pero bueno, ahorita me acuerdo, pero en el tema es que ninguna persona o las personas pueden ver una misma situación, eso es un hecho. Psicología del testimonio. Las personas pueden ver una misma situación, pero ninguna la va a expresar de forma similar a la otra. Alguien va a decir algo diferente, va a apreciar la situación observada de forma diferente o de forma diversa. Si tú como abogado adviertes estas irregularidades y las haces notar a través de la psicología del testimonio, el juez no le va a dar credibilidad a estas entrevistas que aparecen en el informe policial homologado. Esto es vital, pero importante. Yo quería hablar incluso de toda la audiencia inicial, pero no nos iba a dar el tiempo, porque no se, el control de legal de el control de la legalidad de la detención tiene muchas aristas. Ok, ahora, ya establecimos ese punto, que el Ministerio Público tiene que vaciar los datos de prueba, el informe policial homologado, la denuncia si es denuncia anónima,
las entrevistas eh, eh, elementos, ¿no? Y cualquier otro testigo que tenga, dependiendo. Y después tiene que decirle al juez, ojo, no se trata de si el hecho ahorita en este momento, si el hecho es delito o no. Eso es para otra fase más adelante. Eso es para la vinculación a proceso. Ahorita lo único que le va a decir al juez, señor juez, estos hechos que configuraron la detención, con estos datos de prueba, la Fiscalía considera que se da el supuesto de flagrancia contenido en el artículo 146. Vamos a hablar del primero. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Ahí no hay mucha ciencia que establecer. Si a una persona está cometiendo un robo y en ese momento de estar cometiendo el robo, que quiso correr y lo detienen o se cae y ahí lo aprenden, pues no hay ni defensa. Está cometido, está dada la flagrancia. Ahí esa es una flagrancia pura o flagrancia total, por así decirlo. No, no son, amigos, no son conceptos que estén en ningún libro, son conceptos que yo manejo a través de la práctica. Y luego, en la siguiente fracción, o señor juez, esta flagrancia o la flagrancia por la cual se solicita la detención, se controle de legal la detención, es la contenida en el artículo 146, fracción segunda, inciso A. Y aquí viene el problema. Si estos supuestos se van a ir agravando para el Ministerio Público. Inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que, bueno, ahí sí lo alcanzan a ver. Es en virtud de que, dos puntos. La primera hipótesis, o sea, ya cometió el delito y inmediatamente después es sorprendida cometiendo, bueno, cometer el delito. La primera hipótesis, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida materialmente. ¿Qué cambia de la primera fracción? Nada más que es perseguida, o sea, alcanzó a huir, alcanzó a correr el activo, ¿ok? Y fue perseguido material e ininterrumpidamente, y al cabo de 3, 4 cuadras se cansó y lo detuvieron. Ahí está una flagrancia alterna, ¿no? O sea, lo único que cambia de la primera fracción es de que fue sorprendida cometiendo el delito, pero alcanzó a huir y fue perseguida de forma ininterrumpida y material y fue detenido. ¿Ok? Esta es la hipótesis de flagrancia más común de los agentes del Ministerio Público en esos delitos de robo, de cualquier otro tipo de esos delitos que se cometen de forma instantánea. ¿Ok? La segunda y la tercera hipótesis, que es la de la fracción 2 en el inciso B, esta tiene muchas aristas, muchas aristas. Yo los invito, no sé si traiga aquí, no, no lo traigo. Esta fracción la tienen que dividir, la tienen que estructurar en conceptos uno por uno, porque son varias hipótesis. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos, aquí, o quien hubiere intervenido en ella con el delito, y cuando tenga en su poder cuando es señalada por un testigo, es decir, comete el delito, vamos a suponer unos tocamientos a una persona. Comete el hecho generador o comete el hecho ahí, pero no hay particular o el particular no lo detuvo, y en lo que llaman a la policía, la persona no se va, la persona se queda ahí por alguna razón. Y llega el elemento, llega los elementos de policía, lo detienen y la persona, la víctima o algún testigo, o víctima y testigo, algún testigo, le dicen, él fue el que le realizó los tocamientos a la señora Rosenda Ramírez, ¿no? Y el testigo dice, sí, yo lo vi. Ahí se da el elemento de la flagrancia.
¿ok? O bien, vamos a suponer que comete el delito, alcanza a huir y lo persiguen material ininterrumpidamente y al cabo de 3 cuadras lo detienen, lo aprenden, la policía, lo inspeccionan y de la inspección salen objetos producto del delito. Vamos a suponer que se trata de un robo a transeúnte, un robo de celular o robo de una cartera o robo de una cadena, de una joya, digámoslo así, y lo detienen y la persona no alcanza a deshacerse, digamos, en la huida, no alcanza a deshacerse del objeto, lo detienen y al inspeccionarlo sale la cadena, la joya, el reloj, la cartera, el celular, ahí en ese momento se lo ponen a la vista a la víctima y dice, ese es mi celular. Entonces ahí hay otra flagrancia. Entonces, o sea, estas circunstancias tienen que ser bien observadas, pero ahí les va el tip. Los hechos y los datos de prueba que vacía o exterioriza el Ministerio Público al juez para lograr que se controle de legal la detención, tienen que encuadrar en cualquiera de estas hipótesis. Tienen que establecer que se dio una de estas hipótesis, porque si no se da, pues no se da, no se puede controlar de legal la detención. Para continuar, una vez que el Ministerio Público ya realizó esto y ya le dijo al juez de control cuál es la clasificación jurídica de la flagrancia, no del hecho señalado en la ley como delito, entonces viene el derecho de contradicción. Y aquí viene un tema muy importante para la defensa, que es si voy a referir datos de prueba o si solamente voy a controvertir los que refirió el Ministerio Público. Si voy a incorporar alguna entrevista de algún testigo presencial de los hechos que indique que la detención la detención, no el hecho. Ojo, sí que la detención fue diversa a la que dijo el Ministerio Público, o si tengo un video que demuestre lo contrario a lo que dice el Ministerio Público. Y para ello, pues tenemos técnicamente no 48 horas, como lo marca el 19 constitucional, sino que tenemos las 48 horas y por lo menos en Nuevo León un día más, porque lo ponen a disposición del juez de control y la audiencia para la audiencia para o la audiencia inicial que inicia con el control de la detención se fija para el día siguiente. Entonces, durante todas estas horas, nosotros como defensores podemos realizar investigación respecto, ojo, no se desgasten en demostrar si el hecho fue o no fue, si fue delito o no fue delito. Lo más importante en este momento es precisamente que no se controle de legal la detención. Obvio, si tienen un dato de prueba que demuestra que el hecho no se cometió, que el hecho no se cometió, como lo dice, digamos que no hubo ni siquiera tocamientos, que fue una denuncia falsa, como sucede muchas veces, pues entonces, evidentemente, si el hecho no se cometió, pues automáticamente ni siquiera habrá detención de flagrancia, ¿no? Pero este es el tema. Entonces, yo tengo esas 48 horas que el Ministerio Público lo tiene que tener retenido para la investigación, más el día o 12 horas que el juez te da para fijar la fecha de la audiencia, la hora de la audiencia. Entonces, a veces, y como siempre sucede, nosotros los defensores nos hablan, no sé, un día antes o el mismo día en el que se va a celebrar la audiencia del control de legal la detención. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas o los familiares de un detenido confían mucho en, no sé, en que el Ministerio Público
les dice que se está investigando, que tiene muchas posibilidades de salir y de repente está puesto a disposición del juez de control. Entonces le hablan a un abogado, pero la audiencia es ahorita a las 3, 4 de la tarde. Eso se da mucho en la Ciudad de México. Y aquí también en Nuevo León, vaya. Entonces, que ahí no tienes tiempo de investigar si la detención fue como dice el Ministerio Público o como dijeron los primeros respondientes. Ahí lo que tienes que hacer es a puro debate. No hay otra opción más que a puro debate. Y vamos a entrar a este tema como corolario del tema de esta audiencia. A puro debate, ¿qué tengo que hacer? Me dan la carpeta 10 minutos antes, 10 minutos antes, se los juro. O 20. Si me la dan 10 minutos antes o 20 minutos antes, yo, en mi caso particular, pido digamos, un término, que me den un término para imponerme de la carpeta. Normalmente, o sea, pido, no sé, 3 horas. A veces los jueces no quieren por el tema de que la agenda está apretada y todo ese rollo, pero es un derecho constitucional. Simple y sencillamente, si me dice que no, le digo, está violando el derecho de una defensa técnica y adecuada. ¿Cómo pretende usted que me imponga ahorita de una carpeta de 500 hojas? O sea, deme 3 horas, ¿no? Pero vamos a suponer que no te las den, que te den 20 minutos. Bueno, te voy a dar un tip. Lo único que tienes que ver, no tienes que ver más datos de prueba que el IPH y en el IPH ver la hora de la detención y la hora de la puesta a disposición. Si esa hora de detención y la hora de la puesta a disposición, digamos que razonadamente, no sé, 2 horas después de la retención, ahí puedes atacar que la detención no se puede controlar de ilegal porque no fue de inmediato la puesta a disposición al Ministerio Público y no sabemos qué sucedió en esas 2 horas o 3 horas, digámoslo así. Y tienes que tomar en cuenta la distancia de la detención y la distancia donde se encuentra el Ministerio Público. Segundo, eh, el acuerdo de retención del Ministerio Público, si lo dictó o no lo dictó, si está fundado o no está fundado, eso es muy importante, ¿ok? Porque ahí también puedes atacar, puedes debatir ese punto. Y tercero, tendrás que ver y analizar correctamente las entrevistas de los primeros respondientes y establecer si chocan entre sí, si no son coincidentes, si hay contradicciones, o si son similares y aplicas la psicología del testimonio y dices que estableces que no puede ser, o sea, que es inverosímil, sobre todo eso, la versión que dan los agentes aprensores en el IPH y en sus entrevistas. Y esto, al final de cuentas, con esto, el juez entrará a resolver si controla o no controla de legal la detención. Ya en esa resolución, pues sucede lo que sucede con muchas audiencias o con muchas resoluciones, que es el juez para lo que para un juez pueda ser que sí se justificó la detención y que se controla de legal, a lo mejor para otro advierte que no se justificó y no controla de legal la detención. Pasa lo mismo con el tema de la vinculación a proceso. Lo que para un juez puede ser que sí es una vinculación a proceso, a lo mejor para otro juez dice, no, para mí no se satisfacen los requisitos del 116, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero lo que sí es cierto es que no podemos dejar de debatir, no podemos dejar de debatir, de debatir objetivamente, no de ir a debatir nada más por debatir. Y para debatir objetivamente tenemos que tener pleno conocimiento de la carpeta y de cuáles son los puntos neurálgicos a atacar en esta fase de la kilométrica audiencia inicial. Y por último punto, debo de decirles que
si no se controla de legal la detención, hay, ahí me ha pasado, hay MPs que con artimañas o le dicen al juez de control, porque el juez de control, cuando no se controla de legal la detención, el juez de control le dice al Ministerio Público, ¿algo más, Ministerio Público? El Ministerio Público, sí, señoría, permiso para formular imputación. Y ahí le preguntan a la defensa qué, qué quiere, o sea, si está de acuerdo en dejar al Ministerio Público a que formule la imputación. Evidentemente, ningún abogado que se dé, que tenga ningún abogado va a permitir que en ese momento una vez que tu cliente está libre, que se le impute que se le realice la imputación ahí. ¿Por qué? Porque imagínate que impute y luego después de la imputación puede pedir una medida cautelar, aunque tú pidas la duplicidad del término, la duplicidad para que se resuelva la situación jurídica. O sea, es complicadísimo, ¿no? Entonces, literal, esta es, amigos, la charla que yo les tenía preparada. Espero hayan entendido, yo sé que entienden, pero espero hayan comprendido mi explicación y sobre todo mi forma de Maestro, una tratar. pregunta. Permítame, todavía no me voy. Todavía no me voy. Espero hayan comprendido sobre todo mi forma de explicarles este álgido tema del control de legal la detención. Ahora sí, vamos a dar un espacio de unos 10 minutos a ver quién tiene alguna eh, duda o algo así por el estilo. Por favor, compañeros, levanten su manita virtual los que quieran hacer uso de la voz. Adelante, ¿quién tiene alguna duda? Adelante, Sí, Gustavo. Adelante, compañero. sí, doctor. Justamente con lo último que manifestaba ahorita de su ponencia, donde comentaba usted que pues ningún abogado permitiría que se formulara la vinculación a proceso cuando ya decretaron la libertad, cuando ya decretaron de no legal la detención. Ahí que pudiéramos manifestar como Ah, abogados, doctor. sí, me faltó ese punto. Cualquier cosa, incluso que no estoy impuesto para enfrentar una vinculación a proceso, una imputación, porque solamente tuve el tiempo necesario. Bueno, la primera y la más básica no, porque es un derecho del investigado decidir cuándo escucha, si escucha en este momento o no escucha la imputación. Esa es la primera. Dos, pero hay que hacerlo, hay que expresar las tres, porque, o lo que les voy a decir, porque no podemos quedarnos corto. Dos, que no estoy impuesto para escuchar una imputación. Pues, acabo de imponerme, apenas me impuse para el control de la detención, entonces no estoy en condiciones. Y tres, señoría, mi cliente viene de una detención de 3 días en las que no tuvo alimento, no tuvo agua. Yo una vez utilicé esta porque el Ministerio Público insistía y se trataba de un delito de prisión preventiva, de un hecho señalado en la ley como delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, señoría, viene de 3 días, más de 3 días de detención, ni siquiera se ha cambiado, no trae, ni siquiera ha sido alimentado de forma correcta, así que no voy a permitir que formulen imputación en este momento. Y ningún juez se va a arriesgar a decir no, abogado. Ahora ya lo liberó, pero ahora escucha imputación. Eso no va a suceder nunca. ¿Va? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. No soy doctor, solamente soy un abogado postulante. Lo digo con el respeto que se le debe a ese grado de ser doctor en Derecho. Pero muchas gracias, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, Yo, César. Sí, buenas noches. Eso que está comentando el abogado es para todos los asuntos, o tendría yo que meter un escrito en el momento
o tendríamos que fundamentarlo mediante escrito, porque ya ve que algunos tribunales marcan mediante escrito, es mi duda, ¿no? Pero, a ver, ¿quién está hablando? Julio César, Julio César, estimado Julio César, pero ¿me habla para incorporar los datos de prueba o cómo? para la imputación, perdón, para la legal detención. Ah, bueno, Ministerio Público, pues en la carpeta de investigación, él vacía él formula, digamos, exterioriza o verbaliza o refiere al juez de control sus datos de prueba. No necesitas escrito, no se necesita escrito para eso. Y el abogado, el defensor, si solamente va a debatir, o es decir, a contraargumentar a contradecir los datos de prueba del fiscal, pues no es necesario escrito. Y si voy a incorporar algún video, alguna entrevista como defensor para demostrarle al juez que lo que dice el Ministerio Público es falso, o sea, no necesito escrito, lo tengo que hacer en la misma audiencia y la forma es nada más decirle al Ministerio Público, señor, o al juez, señoría, voy a referir dos datos de prueba en este momento. Le pido a Fiscalía que me dé su correo, que me dé su celular, para aquí mismo correrle traslado de los datos de prueba de dos entrevistas y un video que voy a referir en este momento. Ya el fiscal dirá dan un receso y ya el fiscal dirá, sí señor, ya me los corrió, necesito 15 minutos para imponerme de los mismos. 15 minutos y volvemos a la contienda. Esa es la forma. ¿Sí? ¿Alguien más? Adelante, Juan Uribe. Juan Uribe. Martín Licea. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, adelante, compañero. Perfectamente. En relación a los partes homologados, por lo generalmente, bueno, yo estoy hablando acá de Mexicali, Baja California, ya son formatos que tienen. De hecho, los miras y están idénticos, puntos, comas, palabras, no le cambia nada. Y las entrevistas que les hacen también son idénticas, o sea, como nada más ya las tienen grabadas, quitan, ponen y se firman nada más. Busquen una audiencia en YouTube que es muy viral o en Facebook que es del juez Ángel Arona Tristain. Él da un concepto muy importante sobre la similitud de las entrevistas que hacen los fiscales o los ministerios públicos a los primeros respondientes o a los que elaboran el IPH, el informe policial homologado, y eso les va a ayudar bastante. En una ocasión yo me basé en esa audiencia que tiene el juez, y sí logramos que no se controlara de legal la detención, porque los agentes establecían mismas palabras, mismas circunstancias, o sea, incluso describen a dos personas que estaban a un lado del detenido o del investigado y ambos las describen de forma general en fin, eso es muy importante y yo creo que es uno de los puntos más básicos a atacar en la teoría del caso del Ministerio Público en cuanto a la legalidad, al control legal de la detención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? Martín Licea, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va muchas gracias por la plática que nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros atacar los niveles de contacto que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro argumento ante el juez de acuerdo a la puesta a disposición que hacen los policías? Que es un hecho que la puesta a disposición no es como la narran, ya que los hechos son diversos. Y como usted bien lo dice, si los primeros respondientes hicieran ellos realmente el IPH, estaríamos hablando de que el 98% de las puestas a disposición serían de ilegales las detenciones.
El Ministerio Público, como es sabido, es el quien se encarga de hacer esos IPHs. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atacar los niveles de contacto Ok. en nuestros argumentos de manera general? Porque cada caso en particular tenemos que analizarlo, o de Muy, manera general. muy sencillo, muy sencillo. A ver, eh, voy a empezar por el hecho fáctico, vamos a decirlo así. Vamos a hablar ya, esta pregunta, estamos hablando no de una flagrancia pura, que es cuando la persona, por ejemplo, en el caso del robo a un celular, ahí no hay control preventivo, ahí ya estamos hablando de que ya se cometió el delito. Acá vamos a desubicarnos de esta hipótesis para que lo entiendan, o sea, es la forma en que yo la entendí. Vamos a desubicarnos de esa hipótesis y vámonos a cuando yo, Rolando Navarro, voy circulando por aquí, por Nuevo León, por una de las mejores, voy circulando por Nuevo León y resulta que en mi vehículo llevo algo prohibido, digámoslo así. Entonces, ahí no hay flagrancia todavía. Llega un elemento me hace el alto, me para, me inspecciona, primer nivel de contacto. Yo me muestro, digamos, me muestro cooperativo, no me pongo nervioso, no le doy ningún motivo para que avance al siguiente contacto, que es revisarme corporalmente. Ok, te voy a revisar corporalmente. Ok, revísame. Coopero. Ahí debe de parar incluso el siguiente nivel. Ya no dejarlo que entre, ya no debería, porque ahí todavía no hay una sospecha razonada, sospecha fundada de que adentro traigo algo prohibido, que puede ser significativo de un hecho señalado en la ley como delito. Entonces, estos niveles de contacto si no se dieron como lo dice la Corte, si lo establecen de forma diferente en el IPH y en sus entrevistas, ahí es donde son atacados, ahí es donde podemos atacarlos con argumentos. Y para ello, estimados, les voy a dar 3 documentos que los deben de tener sí o sí. De verdad, no se llenen de papeles. Pero estos 3 documentos los deben de tener y van a entender. Es más, podría haberles dado lectura de esto y hubiera sido la clase, digámoslo así. Pero es importante transmitirles el tema de la experiencia. El primero, que me gusta bastante, es la tesis con registro digital 2008-643, es una tesis aislada, es de marzo del 2015 y lleva por título Libertad Personal, Estatus Constitucional de su restricción provisional. Amigos, la primera que tienen que leer es esta, porque cuando lean, es media hoja, por el amor de Dios. Cuando lean esta tesis, van a entender lo que les dije al principio, los conceptos básicos de cuándo es una detención constitucionalmente válida, como la orden de aprehensión, como el caso urgente y la flagrancia, al concepto de la detención momentánea a la libertad deambulatoria permitida por el ejercicio de la prevención del delito de los elementos de policía. Y a partir de ahí, cómo se diferencian estos dos conceptos. Primero tienen que entender esto, es algo de primaria, se los juro que si lo analizan, lo leen bien y lo vuelven a leer, lo van a analizar. Segundo documento, la tesis Maestro, disculpe que lo interrumpa. Bueno, Sí. es que varios de mis compañeros están preguntando el número de la tesis y tampoco la alcancé a escuchar bien. 2008-643. 2008-643. Va, Muchas gracias. de nada. El segundo documento que tienen que tener, tesis digital con el registro 2010
961. Repito, 20-10-961. Lleva por rubro control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención de la flagrancia. Fíjense ustedes cómo lo que les acabo de comentar, en el que vamos a dividir los dos tipos de detenciones, las que son constitucionalmente válidas, que ya estamos hablando de la detención en flagrancia, una de ellas, y del control provisional preventivo. Por esta tesis, lo importante es que aquí les establece cuáles son los grados de nivel de contacto, el primero que es el preventivo en grado menor, y el segundo preventivo en grado superior, y les establece qué significa, más bien, qué alcance tiene cada uno de ellos. Esta, amigos, es vital cuando vayan a una audiencia inicial. Y el tercer documento que ustedes tienen, material que ustedes tienen que tener, se llama nada más y nada más menos que Protocolo sobre la legalidad de las detenciones en el sistema de justicia penal, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créanme, está increíble. Cuando ustedes terminen estos tres documentos, tengan el tiempo, tengan la dedicación de analizarlos y de leerlos, van a decir, tenía razón el licenciado Navarro en que ahora entiendo con mayor envergadura el tema del control legal o la legalidad de las detenciones. Háganlo así y créanme, van a tener mucho éxito en sus próximas audiencias. No sé si quedó contestada la pregunta, estimado Martín, o quién fue tu Sí, pregunta. sí, muchas gracias. Perfecto. Quedó clara, estos documentos son de importancia para los controles de la detención. Bien. También lástima por el tiempo, pero me hubiera gustado también que abordara acerca de la incorporación y el debate acerca de los datos de pruebas en el control de la detención. ¿Cómo se pueden excluir? Porque se convierte en un microjuicio el control de la detención. No hay problema, lo explico muy brevemente, pero es muy sencillo. Exactamente, es como, no es es un mini juicio que se da dentro de esta fase del control de la legalidad. ¿Qué hace el Ministerio Público? Creo que sí lo dije. El Ministerio Público verbaliza sus datos de prueba, los datos de prueba que tiene para la flagrancia, para controlar la detención, como es el IPH, las entrevistas de los primeros respondientes, si tiene algún video, si tiene algún testigo presencial de los hechos. Después, él emite. ¿Cómo lo hace? Pues nada más le lee, no debería, pero le refiere al juez qué dijo el testigo, qué dijo el primer respondiente, por qué motivo, si fue control preventivo o fue flagrancia pura, digámoslo así. Luego la clasificación jurídica, es decir, los argumentos básicos para convencer al juez de que esos datos de prueba actualizan alguna de las hipótesis de flagrancia del 146, según el Ministerio Público. Y luego, el derecho de contradicción, si el defensor no tiene prueba, no tiene datos de prueba, porque lo contrataron unas horas antes de la audiencia, pues solamente se va a ir a pura argumentación, a controvertir esos datos de prueba. Y para eso, estos documentos que les acabo de compartir son importantes. Si voy a incorporar datos de prueba, porque sí tuve tiempo de investigar, vamos a suponer que voy a incorporar una entrevista de un testigo y un video que logré rescatar de ahí del Oxxo que daba al lugar de los hechos. Yo lo que voy a hacer, juez, cuando el Ministerio Público haga su exposición de la flagrancia y de los datos de prueba, defensa, ¿va a debatir o solamente va a generar debate? Sí, señoría, y aparte voy a incorporar dos datos de prueba. Le pido al señor fiscal que me dé su correo o que me dé su celular, porque ahorita le voy a correr traslado. Le corro traslado, ya para eso ya llevo las entrevistas firmadas y impresas y en un archivo, ¿no? En un correo, y llevo el video, yo ya llevo, digamos, el video en una memoria o bien en el celular. Ahí como es desformalizada, no hay tema ahí. Entonces,
Le corro traslado, Ministerio Público podrá decir, quiero 20 minutos para imponerme, y luego ya se impone y venimos al debate, y hago lo mismo que el Ministerio Público. Fíjese, señoría, que el fiscal dice que el hecho sucedió así, así, pero el testigo, mi testigo, que entrevistado por la defensa, refiere circunstancias diferentes, porque dice esto y esto y esto, y le refiero la entrevista. Ahora, por si eso fuera poco, le expongo que tengo un video que fue recabado por el perito fulano de tal, en el Oxxo ubicado en tal parte, que está al lugar de los hechos. La cámara muestra esto en el minuto tal, muestra precisamente la presencia de la supuesta víctima y la presencia del imputado. Se aprecia, señoría, se puede apreciar ahí no, no lo voy a reproducir, digamos. Se puede apreciar ahí, señoría, que sí hay un acercamiento entre víctima e investigado, pero ni siquiera alcanzan a tocarse, señoría. Entonces, esto nos indica que la víctima está mintiendo. No hubo los tocamientos en los glúteos, en los senos o en su parte íntima. No hubo tocamiento, señoría. Entonces, el hecho no constituye delito, por lo tanto, no hay flagrancia, no hay hecho delictivo. No sé si ahí me expliqué. Ese es el mini juicio, porque luego ya viene el contradebate y el contradebate y la resolución. Creo que sí fue muy claro, ¿no? Sí, Gracias, muchas maestro. Sí, gracias. maestro. ¿Alguien Adelante, más? Mauri. Hola, buenas noches, maestro. Mi pregunta más que nada es, ¿dónde queda el derecho constitucional en el caso que usted comenta de los vehículos a no ser molestado, sino mediante una orden escrita? Es decir, ¿hasta qué momento pues un policía puede, bueno, ya lo decía usted, cuando hay una sospecha razonada, o razonable, pero sí, ¿dónde queda ese derecho constitucional a negarse a que te inspeccionen el vehículo si finalmente no estás en flagrancia? Esa es mi pregunta, maestro. Gracias. 16 constitucional, nadie puede ser, perdón, 14 constitucional, nadie puede ser privado, nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, derechos, familia, sino solamente a través de la autoridad judicial con un mandato en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, es un derecho de no ser molestado, sino mediante una causa fundada. Ahora, el tema de la revisión de los vehículos, pues bueno, lo encontramos en las funciones que tiene que realizar la policía como prevención para prevenir el delito. Pero precisamente por eso, esa actividad no está al arbitrio de los policías, está regulada en su ley, en la ley de seguridad pública, cuáles son las funciones, cuáles son las actividades, las facultades, perdón, y cuáles son las restricciones que tiene también. Y por eso la Corte establece estos parámetros de cómo debe actuar un policía cuando él decide de detener o restringir momentáneamente la libertad deambulatoria de una persona. Estos reglamentos, o sea, el derecho constitucional con estos reglamentos compaginan tanto la forma de restringir la libertad, pero también sí, la forma de restringir la libertad, pero también cuáles son los límites y sobre todo las formas que tiene que seguir el elemento de policía para hacerlo. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Guillermo Morales, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches. Mire, No. mi pregunta ya la había hecho por escrito, pero es en el sentido de que el Ministerio Público, cuando está en investigación inicial, difícilmente permite que se incorporen datos de prueba para de alguna manera debatir lo relativo a la integración de su carpeta de investigación. ¿Cómo podríamos nosotros presionar a la representación social para que nos permitiera esa incorporación? Muy bien, qué buena pregunta y es una pregunta muy técnica, la verdad. Hay que diferenciar dos momentos importantes en las 48 horas de la puesta a disposición. Una, si nosotros
queremos, lo primero que tenemos que hacer si nos contratan desde el momento de la detención es intentar liberar al cliente en sede ministerial a través del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para eso le tendríamos que incorporar datos de prueba para demostrarle incluso el arraigo domiciliario, que lo tiene que dejar en libertad porque no se va, porque se van a cautelar los tres supuestos del proceso penal, que es asegurar al imputado, que no es de prisión preventiva oficiosa, que asegurar al imputado, asegurar la presencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima, que la víctima no corra riesgo, digamos, víctima, testigos y peritos, y que no va a obstruir la investigación. Para eso hay que incorporarle datos de prueba. Efectivamente, normalmente el Ministerio Público no nos permite ni siquiera nombrarnos como defensores. Hay un tema muy complicado ahí que siempre te dicen, pues tiene que entrar un familiar a que firme la autorización, vas y lo presentas a la carpeta de investigación y luego veo a ver si te doy acceso. Para eso ya pasaron las 48 horas, eso es imposible. Pero ese momento es diferente al control legal de la detención. Ese momento ahí ya no aplica el 140. Ya cuando estamos al iniciar la audiencia inicial que empieza con controlar la detención, entonces ya estamos ante el juez de control. Y ahí ya el artículo que aplica es el 308 y del Código Nacional. Y el 308 nos dice que se le hará saber al investigado y a la defensa que podrá aportar datos de prueba. Entonces, en ese momento, con fundamento en el artículo 108, yo le digo, ya no le digo yo al Ministerio Público. Esa petición ya no es al Ministerio Público. Ya le digo al juez de control. Es más, el juez de control te va a preguntar si vas a referir, nada más si vas a argumentar, a debatir o vas a incorporar datos de prueba. Señoría, voy a incorporar datos de prueba y le digo, pido al fiscal que me dé su celular o su correo para correrle traslado en este momento. Y el juez de control jamás te va a negar. Es decir, ya no le estás pidiendo permiso al Ministerio Público, ya le estás diciendo al juez. El juez le va a decir, Ministerio Público, dele su celular y si va a querer tiempo para imponerse, dígame cuánto y vamos a hacer un receso. Entonces, hay que diferenciar dos momentos. Uno es el 140, tratar de incorporar datos de prueba en sede ministerial, y otro para liberarlo conforme al 140, y otro ya es la audiencia ante el juez de control. No sé si quedó contestada la pregunta. Gracias, maestro, muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué horas son? Lo digo por ustedes, ¿no? Ya vamos para la 1 hora y media y a lo mejor ya están aburridos, cansados. Tenemos 3 manitas más levantadas. Maestro, usted dígame si le damos seguimiento. Vamos a darle seguimiento. José Luis García Sánchez. Gracias, muy amable. De nueva cuenta, me quedó una duda. Por un lado, agradecer tanto a usted como al instituto, pero me queda la duda de la formalidad de las entrevistas y quisiera yo incorporarlas como dato de prueba. Digo, se me hace muy interesante y tengo ese problema. No. Si mal no recuerdo, 227 del Código Nacional de Procedimientos, si mal no recuerdo, pero las formalidades ahí vienen, deberá contener nombre, domicilio, lugar y fecha de la entrevista, a quién se la dieron, la identificación, normalmente, y el relato de los hechos. O sea, como formalidades, ¿verdad? Hay un tema también ahí muy importante y, por ejemplo, nosotros, o si quieren un consejo práctico, es cualquier entrevista del Ministerio Público o que tenga el Ministerio Público en su carpeta de investigación, háganla exactamente igual, digo, con otro formato, pero cumplan esos requisitos y no van a tener ningún problema, ¿no? He visto, por ejemplo, nosotros tenemos un formato que nos compartió una abogada hace como unos 4 años, nos gustó mucho y lo utilizamos para recabar nuestras entrevistas. Ese formato, digamos, contiene pues todos los requisitos que establece el Código Nacional, pero he visto otros formatos en los que a mano, o sea, a veces no hay, ¿cómo se llama? No hay tiempo y en ese momento tú la haces a mano. Nombre, a quién se la das, en qué carácter, y los requisitos más indispensables como el domicilio, el lugar,
de la entrevista, domicilio, lugar, identificación y lo más importante es el relato, cómo hago el relato de los hechos. Pero he visto entrevistas de muchas formas, ¿no? Pero como les digo, consejo práctico, vean una entrevista del Ministerio Público y ustedes háganla igual, no tiene ciencia, ¿ok? Gracias, muy amable. De nada. ¿Alguien más? ¿Qué le parece, maestra, si damos una pregunta más y concluimos nuestra charla del día de hoy? Claro que sí, maestro. No Maestro, tenemos perdón. manitas levantadas. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? No, nada más una manifestación. Bueno, yo lo considero Alexis muy Gutiérrez. relevante ¿Vale? porque he visto que no las aceptan la firma. A ver, no se cortó. Otra vez Perdón, maestro. Caso muy relevante que la entrevista vaya firmada, porque he visto casos que no no. las aceptan Sí, o sí, sea, sí. porque se les ha Sí. olvidado. Sí. No. Qué bueno, sí, que observó eso. No, y tiene que ir firmado por la entrevistada o el entrevistado, y en este caso por la defensa, digamos, ¿no? Tiene que estar ahí el tema del defensor. ¿Va? Gracias. ¿Alguien más? Adelante, Alexis. Alexis Gutiérrez, profe. Una Adelante. pregunta. Me interesó mucho lo que comentó de los videos de los del Oxxo. ¿Cómo? Ahí necesitamos un perito, pero ¿cómo los podemos ofrecer? Porque ya ve que luego aunque los lleves con perito te los quieren desechar porque dicen que ya está contaminada la prueba. No, mira, ahí en el tema es un tema diverso, pero por ejemplo, si está contaminada la prueba, a lo mejor es porque el Ministerio Público es el debate que tiene para ese momento, pero la forma de extraer, el, el, el incorporar un video o el recabar un video, pues es una técnica de investigación, entonces tiene su regulación en el Código Nacional también. Prácticamente el perito lo que hace, tú contratas un perito, el perito lo que hace es eh, acudir al lugar, pedir ¿cómo se llama? El video, pides el video, si te lo dan, ya la hiciste, eh, lo baja y lo pasa a una memoria. En ese momento el perito puede aplicarle una especie de cadena de custodia, lo analiza y emite un dictamen, ¿va? Pero para el término de las 48 horas no hay tiempo para esto. Vamos a suponer que ese video me lo dan a mí como defensor, pues yo lo voy a incorporar solamente en memoria. O sea, porque en ese momento no tengo forma de realizarle un peritaje y le voy a decir al juez que es un video que se obtuvo de forma correcta y que se aprecia tal o cual circunstancia del hecho. Cuando vamos a poner ya en de la imputación a la continuación de la audiencia inicial, que son 6 días, 144 horas, ahí sí tienes tiempo de obtenerlo y a través de un perito y de realizarle un dictamen pericial correspondiente e incorporarlo, pero son dos momentos diferentes. ¿Va? Sí, muchas gracias. Nada más, ¿cuál es el fundamento? En las técnicas de investigación del 227 en adelante, algo así, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Maestro, ¿me permite? Sí, profe, muchas gracias. Claro, Ya, adelante. rápido. En relación a lo que está usted comentando de lo del video, que a veces sí no nos da tiempo, que lo ofrezcamos como USB y podríamos, para el efecto, vamos a suponer que no nos califiquen que sí nos califiquen de legal a detención y siga nuestro detenido, pero ya ofrecimos ese video en la USB. ¿Podríamos pedir al juez de control que en vías de que no borren ese video, solicite que se resguarde, aún siendo el particular? Bueno, Considerando que ese video nos va a ayudar a nosotros. nos ayudaría para la continuación de la audiencia inicial. Inclusive a lo mejor para aprobar un 327. Puedo pedirle al juez que
que ordene que se asegure. Que se asegure el video que ya incorporamos. Exacto, para que no se borre o se elimine y se borre la evidencia, se pierda la evidencia. Esa es Bueno, mi pregunta. es que, a ver, si yo ya lo tengo en la memoria, porque me lo proporcionaron, o vamos a suponer, para ponerla más fácil, que el familiar grabó el evento, lo grabó desde su celular. Pues yo para que no controlar de legal la detención, yo lo trato de incorporar sin perito, o sea, lo refiero nada más como un indicio, como un dato de prueba. Pero nos controlan de legal la detención. Sin embargo, yo como defensor considero, como defensa, usted como defensora, perdón, considera que hay un dato importante ahí que pueda inferir, ya sea en el hecho que la ley señala como delito o en la probable participación del investigado en el hecho. Entonces, lo que yo hago, lo que podemos hacer, hay dos opciones muy importantes, es decirle, contratar un perito para que lo haga, para que lo baje del celular, ponerle a disposición el celular para que lo baje yo por mi cuenta como defensor, si tengo los recursos necesarios, ya que me emita la prueba pericial correspondiente. O bien se lo proporciono al Ministerio Público en la carpeta de investigación como dato de prueba para que lo mande a analizar en en su departamento de informática. Más o menos ese sería el tema. Maestro. ¿Sí? Sí, maestro, muchas gracias. Adelante. Maestra, muchísimas gracias. Ha sido un honor y un Hombre, placer de verdad de escucharle. Felicidades por esta excelente charla. Esperamos de verdad poder contar nuevamente con su presencia en un futuro muy cercano y pues más que nada darle las gracias de verdad. Cuando gusten ustedes, para mí es un placer estar aquí, compartir algún punto de derecho. Lo hacemos siempre de forma práctica. Espero me hayan entendido, me haya sabido explicar este tema. Les digo, yo quería hablar de toda la audiencia, pero ven que con este tema nos atoramos 1 hora y media y faltó tiempo. Pero es un placer. Cuando ustedes gusten, aquí estaré de nuevo con ustedes. Hasta luego, les deseo una feliz noche. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.